siento que lo que es mi principal pregunta es la pregunta de la identidad. ¿Quién soy yo en el mundo y qué lugar ocupo en el mundo? Como tiene la cuestión de género, tiene la cuestión de la maternidad, tiene la cuestión de la edad. Pero realmente creo que la pregunta más profunda de la identidad tiene que ver para mí con la estructura del ego, en el sentido de que, claro, que uno dice yo soy eso en el mundo. Dando clase, o sea, normalmente son ambientes que la gente no tiene trabajos diferentes, no se conoce de nada, a mí me encanta que sea así. Y tú ves la fuerza que tiene poder bailar, convivir, tocar otro cuerpo, y que cuando no pasa necesariamente por todas las definiciones que uno siente que tiene que tener para relacionarse. Hay un montón de categorías, nombres de las cosas. Yo siento que la danza es el arte de la transformación porque por debajo, bailando, cuando estás muy concentrada, no eres nada de esto. Como más tiempo mirando algo, más tiempo estando, que todo con más tiempo, todo con el verdadero tiempo de contacto, resulta que es bastante más cercano de lo que imaginabas. Por debajo de esto, de este cuerpo que parece como carne empaquetada al vacío, yo siento que no es carne empaquetada al vacío y tengo la sensación de que por debajo yo soy mucho más cosas que esto que uno llama poliana. A mí me sorprende que alguien se asuste con un culo y un tanga dorada, porque para mí es evidente que está dentro de un molde de fantasía. Cada pieza yo siento que ahí tiene su idiosincrasia, ¿no? Con The Common Ground era realmente coger gente que es de España pero de diferentes regiones y con otros migrantes latinoamericanos de diferentes perfiles, cómo es que construimos cada uno un catálogo y un vocabulario de movimientos, gestualidades, danzas que hemos bailado y cómo esto va a ser como se va repitiendo y se va transmitiendo de un cuerpo al otro para que el público pueda ver quién de repente ha pasado su historia y está contida en un movimiento y quién está cogiendo este movimiento por primera vez. La pregunta final de Oro Negro es como ¿qué es lo que fue demonizado? ¿Qué es lo demoníaco bajo el concepto occidental hegemónico a los negros y su cultura o todo lo que no es blanco? Las mujeres y sus carnes y su mundo y su erótica y su deseo. Entonces pues ahí voy, con una braga dorada, con tetas de fuera, culo de fuera, tripa de fuera, la grasa. Esto no puede ocupar un lugar. Mi cuerpo es pura pantalla para que la gente vea sus prejuicios, sus deseos y sus cosas en mi cuerpo y para esto estoy como artista.